Revelado. 4 alimentos congelados que debes evitar y 4 que transformarán tu salud a los 60 más. La mañana se deslizaba lentamente en San Miguel de Allende. El aire fresco preludiaba la llegada del sol. Pedro, un médico de 62 años, se encontraba mirando por la ventana de su casa, un hogar que había visto las etapas más bellas de su vida y que ahora cargaba el peso de una nueva angustia. Su madre, la matriarca cuya sabiduría y amor habían sido el pilar de su existencia, comenzaba a olvidar. Primero fueron las fechas de cumpleaños, luego sus márgenes de tiempo perdido se expandieron a conversaciones sobre la vida cotidiana. ¿Qué haría Pedro si perdía a la mujer que lo guió desde la infancia? La imagen de su madre tambaleándose en su memoria parecía ser un reflejo de la fragilidad humana. Ya en el hospital, la jornada había comenzado como de costumbre, pero desde su último chequeo notó una fatiga que no podía ignorar. Las palabras del médico resonaban en su mente como un eco hiriente. Alimentos congelados, peor aún en personas mayores. Con cada frase, Pedro sentía como si le arrebataran un trozo de sí mismo. ¿Cómo había llegado hasta aquí, siendo un médico dedicado a cuidar de otros y haber dejado su salud en manos de la conveniencia? El aroma de los tacos que vendían en la esquina de su consultorio parecía burlarse de su nueva realidad. Recordó a su madre cocinar, elaborando los mismos platillos que siempre habían marcado su hogar. ¿Cuánto anhelaba volver a aquellos días? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con este nuevo conocimiento en mente, decidió cambiar su destino. Comenzó a investigar sobre nutrición y descubrió 4 alimentos congelados que debía evitar: las papas fritas, las comidas precocinadas, las salsas enlatadas y los postres artificiales. En contraposición, encontró alternativas ricas en nutrientes que traían consigo una historia. En su búsqueda, se reencuentra con Miguel, su viejo amigo y chef saludable. Miguel lo guía, lo inspira y le recuerda que la cocina no solo es un acto de sustento, sino un arte y un pasatiempo que puede unir generaciones. Pero ¿cómo compartir esta revolución culinaria con su familia sin causar fricción? Con el corazón en un puño, Pedro se enfrenta a una dura verdad. Su transformación personal podría no ser bien recibida. Las tradiciones familiares estaban incrustadas en la cultura de su hogar. Hablar de una comida saludable podía sonar a traición. Mientras sentía la necesidad de educar a su familia, las esperanzas comenzaban a desvanecerse. El recuerdo de su madre, siempre defensora de recetas antiguas, creaba un abismo que lo mantenía cauteloso. En su mente, la pregunta giraba sin fin. ¿Y si estaba rompiendo un legado? La noche de la cena familiar llegaba y el aroma de las especias invadía el hogar. Sus manos temblaban mientras servía los platillos, cada uno un símbolo de su nueva visión, pero también un desafío a lo que su madre siempre había valorado. ¿Acaso estaba listo para enfrentar su reacción? La expresión de sus familiares era todo menos alentadora. Aquella tensión se palpaba en el aire, y antes de cerrar la puerta, se hacía evidente que este encuentro no solo determinaría su futuro, sino que también cuestionaría el amor que había cimentado durante décadas. En ese instante, la voz de su madre flotaba en el aire. Pero, ¿qué pasará con las recetas que hemos amado tanto, dejando a Pedro en un cruce de caminos que marcaría el rumbo de su vida? La mesa estaba adornada con los platillos que Pedro había preparado, cada uno un destello de su nueva filosofía de vida. Sus familiares alrededor observaban con miradas que combinaban curiosidad y desconfianza. La risa solía ser el telón de fondo en esas cenas, pero esa noche el silencio era denso,
casi palpable. Pedro sintió una presión en el pecho. El amor por su madre y la necesidad de cuidarla se entrelazaban en un conflicto interno. La comida era colorida. Cada platillo emanaba vibrantes aromas que prometían bienestar y salud. Pero la incomodidad crecía con cada segundo que pasaba en esa mesa. Su madre, alzando una ceja, rompió el silencio. ¿Y estos son los nuevos experimentos de Pedro?, preguntó. Su tono burlón revelaba tanto rechazo como interés. «Son recetas adaptadas, madre, mejor para todos», respondió Pedro, tratando de darle un giro positivo, como si cada palabra pudiera suavizar la resistencia de su familia a su nueva perspectiva. «Oh, claro, y todo en nombre de la salud», replicó uno de sus tíos, cuyas manos eran tan fuertes como su voz. Pedro podía ver la aversión en sus ojos. ¿Realmente estaban dispuestos a prescindir de su tradición por nuevos conceptos de salud? La pregunta se cernía en el aire como un desafío no declarado. Sin embargo, en esos momentos de fricción, Pedro sentía que su propia determinación brotaba con fuerza. Era hora de hablar. Tenía que explicar por qué todo esto importaba no solo para él, sino para todos. La salud es un regalo que debemos cuidar. No es solo cambiar algunos ingredientes, es revolucionar nuestra forma de alimentarnos y cuidar de aquellos a quienes amamos, proclamó, tomando un sorbo de su agua como si necesitara ese momento para recobrar la calma. Algunas miradas se entrecerraron y comenzaron a surgir murmullos. Su madre, por un instante, pareció perderse en sus pensamientos. Pedro se preguntó si la verdad de su viaje personal resonaría en su corazón. ¿Podría su madre recordar los días en que la cocina era el lugar donde las risas se forjaban? En ese instante decidió que debía profundizar en su compromiso. No solo se trataba de comida, sino de una conexión más profunda con su familia y su legado. Podemos cocinar juntos, impartir lo que nos une y al mismo tiempo cuidar de nuestra salud, sugirió Pedro, intentando hacer visible la visión que había tomado forma en su mente. Como respuesta, su madre lo miró fijamente y su rostro pasó de la confusión a una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Pedro, las recetas que compartimos son más que solo ingredientes, son recuerdos. ¿Qué hacer con eso?». Las palabras calaron hondo. Esa revelación no solo mostró la resistencia al cambio, sino que también reveló los hilos que tejen el amor y la tradición. Pedro sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía enmendar su presente. Al término de la cena, la atmósfera se había convertido en un crisol de emociones encontradas. Esa batalla no estaba perdida. El camino hacia la aceptación sería largo, pero Pedro estaba listo para enfrentarlo. Mientras dejaba la mesa, la sensación de determinación se mezclaba con el miedo de lo desconocido, esos desafíos de la vida que parecían tan abrumadores. En su mente resonó una pregunta que no podía ignorar. ¿Acaso estaba preparado para luchar, no solo por su salud, sino por el entendimiento familiar que parecía estar tambaleándose? En su interior, la decisión se gestaba. Su transformación personal no solo dependía de sus elecciones, sino de la empatía que debían cultivarse juntos en familia. Y en ese esfuerzo por buscar el equilibrio, sintió un impulso renovador. La cocina se convertiría en su campo de batalla, pero no como un enfrentamiento. Empezando por esa receta de su madre, se propuso encontrar la manera de involucrar a todos en un viaje culinario que honrara el pasado y abrazara el futuro. Pero antes de que pudiera revelarlo, un pensamiento escalofriante surgió. ¿Y si al final hay más en juego que solo una comida? La mañana después de la cena, Pedro se despertó con un nudo en el estómago. La noche anterior había sido un campo de batalla emocional y la noche de reflexión que siguió no facilitaba las cosas. A medida que miraba por la ventana, el suave resplandor del sol iluminaba la cocina y un pensamiento se plantó en su mente. Si iba a liderar esta transformación, necesitaba más que solo una nueva filosofía de vida. Tenía que humanizar su visión de la cocina, convirtiéndola en un lugar de creación y unión, no de tensión. Decidido a mejorar su enfoque, comenzó a investigar. Dedicó horas a leer, explorar recetas y entender los ingredientes.
No bastaba con cambiar lo que cocinaba, debía conocer profundamente cómo cada alimento afectaba no solo la salud física, sino también la emocional. Con cada nuevo conocimiento crecía su deseo de compartirlo, de involucrar a su familia en el proceso. Primero, se centró en ese viejo recetario que su madre le había legado, lleno de instrucciones manuscritas y notas cariñosas. Esa conexión con su historia familiar era más importante que cualquier plato moderno. Con el recetario abierto, Pedro empezó a experimentar. Adaptó las recetas familiares a versiones más saludables, buscando ingredientes que mantuvieran el sabor sin sacrificar la salud. A cada cambio, se sentía más como un artista dispuesto a afrontar las críticas objetivas por el bien mayor. Pero sabía que tejer esa autenticidad requería de más que solo modificaciones en los platos, necesitaba a su familia a su lado. Cada tarde, después de su trabajo, Pedro hacía algo que nunca había hecho: organizar pequeñas convenciones culinarias. Invitaba a su madre y a su tía, activamente buscando su opinión mientras cocinaban juntos. La primera vez lo hizo con dudas, temeroso de sus reacciones ante los cambios. Sin embargo, mientras reían, tropezaban con el cuchillo y se manchaban de harina, comprendió que estaba haciendo algo significativo. La cocina, más que una simple habitación, se convertía en un espacio donde la memoria se fundía con el futuro. Cada receta que modificaban generaba conversaciones, se reavivaban historias familiares, risas y un intercambio genuino. Las tensiones no desaparecieron por completo, pero la resistencia se suavizaba con cada platillo que cocinaban en conjunto. Pedro sentía que el amor por su madre, las tradiciones que sostenían y su deseo personal de mejorarse a sí mismo comenzaban a entrelazarse de una manera inesperada. Pronto, la idea de un video de cocina comenzó a germinar en su mente. Tenía claro que podía compartir su viaje no solo con su familia, sino con otros que enfrentaban problemas similares. Tal vez ese podría ser el puente para que otros aceptaran las transformaciones necesarias sin el miedo que había sentido. Sin embargo, también comprendía que eso significaba hacer frente a un nuevo tipo de vulnerabilidad al exponerse a un público más grande al cual alguna vez había temido. Pedro empezó a formular un plan. Lo primero sería atraer a sus familiares a involucrarse en la grabación de esos momentos compartidos, mezclando sus antiguas recetas con su nueva filosofía. Tenía la corazonada de que compartir su viaje podría resonar entre otros, pero eso requería superar su miedo a las críticas. ¿Y si no les gustara? ¿Y si se sintieran aún más lejos de lo que intento lograr?, se preguntaba mientras sus dedos se movían sobre el teclado. Con cada respuesta a esos dilemas, su determinación crecía. Tenía que enfrentar esos temores en su mente y demostrar que la vulnerabilidad no solo podía ser un riesgo, sino una oportunidad para construir conexiones. La cocina se tenía que convertir en un lugar donde se mezclaran la tradición, el amor y un nuevo futuro saludable. Al finalizar la semana, se sintió preparado para proponer la idea a su madre y su tía, aún con el corazón palpitando de ansiedad. Justo antes de comunicarse, un nuevo pensamiento lo atravesó. ¿Y si esta vez la transformación era realmente sobre cruzar el umbral hacia algo más grande que solo una simple receta? El eco de su pregunta quedó resonando mientras tomaba un profundo aliento para dar el siguiente paso. El sol se asomaba por la ventana cuando Pedro se sentó en la mesa de la cocina, con la libreta abierta frente a él y un bolígrafo en la mano. Había hecho una lista de las recetas que podría compartir, cada una marcada por su historia familiar, y su mente vibraba con las posibilidades. Aún así, la sombra de la duda se interponía entre él y ese salto. Se levantó y comenzó a organizar los ingredientes: legumbres, verduras frescas, especias. Todo en su nueva visión de la cocina debía ser intencionado, desde la selección hasta la presentación. Reflexionó sobre cómo cada uno de esos alimentos no solo potencializaba la salud física, sino que también contaba una historia. Esa conexión estaba destinada a resonar con quienes lo viesen en pantalla, pero primero tendría que enfrentar a sus propias inseguridades. El día siguiente,
Pedro decidió hacer la propuesta formal a su madre y su tía. Las palpitaciones en su pecho lo acompañaron durante todo el día. En la tarde, mientras preparaba la cocina para la reunión, se preguntó si realmente estaban listas para romper con sus hábitos. No podía evitar sentir que de alguna manera sus decisiones trastocarían la estabilidad familiar que habían mantenido durante años. Sin embargo, también sabía que la claridad de su propósito debía prevalecer. Cuando su madre y su tía llegaron, la atmósfera era un balance entre la familiaridad y la tensión latente. Con voz temblorosa, Pedro propuso su idea. «Me gustaría grabar unos videos cocinando juntos, creando recetas que mezclen nuestras tradiciones con un nuevo enfoque más saludable». Ambas mujeres intercambiaron miradas y después de una pausa que pareció eterna, su madre fue la primera en hablar. «Pedro, sabes que nuestros platos tienen una historia rica, pero…» comenzó con cautela. Pedro la interrumpió, decidido a enfrentar su miedo a ser desalentado. «Es justo eso, mamá, nuestra historia. Quiero que la compartamos. Quiero mostrarle a los demás que cambiar no significa olvidar», dijo con un fervor que sorprendió incluso a sí mismo. Las palabras despertaron la chispa de algo en su madre. La conversación se tornó más animada. Recordaban platillos olvidados, testimonios familiares, lo que significaban ciertas recetas en sus vidas. Con cada risa y anécdota, la tensión se deshacía y una nueva energía comenzaba a fluir. Pedro se sentía impulsado por su autenticidad y la posibilidad de estar creando conexiones que desdibujaban los límites de su temor. El momento culminante llegó cuando decidieron cocinar la primera receta para el video, una versión renovada del puchero familiar. La risa se volvió la banda sonora del proceso. Sin embargo, entre los ingredientes, el nerviosismo de Pedro continuaba latente. Sabía que una vez que comenzara a grabar, no solo estaba expuesto a la crítica de los demás, sino también al escrutinio de su propia familia. ¿Sería este nuevo enfoque suficiente para que lo aceptaran? Mientras la cámara comenzaba a grabar, se sintió dividido entre la emoción y la ansiedad. Esa mezcla de sentimientos lo llevó a una conclusión clara. Necesitaba encontrar una forma de autenticidad que no solo mostrara recetas, sino que también reflejara su propio viaje interno. La garganta le apretó al pensar que al morir el temor a la crítica, debía enfrentar los fantasmas que envolvían sus propias inseguridades. A medida que la comida cocinaba y la cámara seguía grabando, Pedro se dio cuenta de que tal vez el video era, en esencia, un espejo de su alma. Tenía que ser abierto y vulnerable para que los demás pudieran conectar. Las historias y recetas eran solo un punto de partida. El verdadero viaje era un cambio entero de concepto, un desprendimiento del miedo. Al final de la grabación, mientras apagaba la cámara, una sensación de alivio empezó a apoderarse de él. Pero, al mirar su reflejo en la pantalla, Pedro comprendió que estaba comenzando un proceso mucho más profundo de lo que alguna vez había imaginado. Quizás ahora, esta transformación no era solo sobre recetarios y platos, sino sobre un camino hacia el autodescubrimiento que apenas comenzaba, pensó. Con la libreta abierta y un nuevo propósito surgiendo, se dio cuenta. La verdadera cocina y la transformación de su vida estaban finalmente alineándose. Y así, con el horizonte abierto ante él, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Qué haría cuando tuviese que confrontar a aquellos que no comprendieran su nuevo camino? La respuesta, aún en la sombra, planteaba un nuevo desafío que esperaba ser resuelto. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de preparación y reflexión. Pedro no solo había grabado su primer video, sino que también había sembrado la semilla de un cambio significativo en su vida. Desde la cocina familiar, donde rieron y cocinan, hasta la inquietante voz que le susurraba al oído sobre los juicios que podría enfrentar, cada día lo llevaba más cerca de la autenticidad que anhelaba. Con la libreta a su lado, comenzó a escribir más propuestas de contenido. Una idea en concreto germinó en su mente.
explorar la relación entre la comida y la salud de manera más profunda, tocando temas que muchos evitarían. El concepto de la comida congelada como un enemigo oculto lo intrigaba. Sabía que se trataba de un tema polémico, y esto activó su instinto de desafío. Mientras compilaba datos e investigaciones sobre el asunto, sintió cómo su confianza se expandía. Pedro se estaba involucrando más en el proceso preparatorio. Cada conducta alimentaria y sus implicaciones le parecían menos como una crítica a los hábitos de su familia y más como un acto de amor. El cambio que proponía no solo favorecía a quienes buscaran mejorar su salud, sino que también quería darles un nuevo enfoque a sus seres queridos. Sin embargo, la incertidumbre lo invadía. ¿Estaban realmente preparados para recibir sus ideas? ¿Cómo reaccionarían, sobre todo su madre y su tía, cuando se enfrentara a realidades menos cómodas, como la dependencia de comidas congeladas y su efecto en la salud? El día de grabar el nuevo video llegó. Pedro se sentó frente a la cámara con una montaña de notas y un plato lleno de ingredientes frescos. Se obligó a respirar profundamente. No podía permitir que la duda lo sometiera nuevamente. Si quiero cambiar algo, debo hacerlo con amor y honestidad. Es el momento de ser sincero, pensó. Comenzó a hablar sobre las 4 comidas congeladas que él consideraba problemáticas. Sin embargo, a medida que se adentraba en el tema, notó que su voz temblaba al pronunciar los nombres de esos productos. Era evidente que incluso al mencionar estas marcas, sentía el peso de desilusionar a quienes aún eran fieles a ellos. Pero en ese mismo instante surgió en él un deseo ardiente de empoderar a los demás para que eligieran deliberadamente lo que consumen. El video tomó un giro inesperado. En lugar de centrarse únicamente en el aspecto técnico de la nutrición, Pedro se abrió, compartió anécdotas personales sobre su propia lucha con la comida, cómo había estado atrapado en ciclos de consumo poco saludables, pero también cómo la cocina había sido su refugio. Estaba revelando no solo recetas, sino su historia de transformación. Al finalizar la grabación, Pedro se sintió drenado pero liberado. Era como si cada palabra pronunciada le hubiera permitido desprenderse de las cadenas del miedo y la inseguridad. Había desafiado su propio relato y ese pequeño acto se convirtió en un testimonio de coraje. Pero, en lo más profundo, sabía que este cambio podría confrontar los valores de quienes más amaba. Con el video finalmente editado en su computadora, miró la toma final. Había logrado algo que nunca pensó posible, lanzarse al vacío de la vulnerabilidad y la verdad, pero ahora, con el contenido listo para ser publicado, una inquietante pregunta volvía a asomarse en su mente. ¿Cómo reaccionarían los suyos cuando descubrieran que había tocado temas que preferían mantener escondidos? Ese desafío sutil tenía que ser su próximo paso, el momento en que la autenticidad y el amor se cruzaran con las expectativas familiares. La anticipación crecía. Aunque había dado un paso cruciforme hacia el autodescubrimiento, ahora enfrentaba una intersección crucial. ¿Sería capaz de sostener su nuevo camino a medida que otros se vean desafiados por su valentía? La respuesta lo asaltó con fuerza, sugiriendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días siguientes a la grabación se convirtieron en un vaivén de emociones. Pedro alternaba instantes de euforia por la creación de su contenido con momentos de intensa ansiedad, cuestionándose cómo sería recibido su mensaje. Todos sus esfuerzos estaban dirigidos a un objetivo claro: despertar la conciencia sobre la alimentación y al mismo tiempo a redescubrirse a sí mismo en un camino que parecía tan arriesgado como liberador. El video se publicó un viernes por la tarde. Mientras observaba las interacciones en su canal, la adrenalina corría por sus venas. Las respuestas comenzaron a llegar y no todas eran positivas. Al principio, se sintió abrumado al leer comentarios críticos que lo tachaban de exagerado, incluso de desinformado. Sin embargo, entre las palabras despectivas también brotaron agradecimientos sinceros de muchos espectadores que se sentían inspirados por su sinceridad. Cada me gusta representaba un pequeño triunfo, mientras que cada no me gusta era un recordatorio de que su camino hacia la autenticidad no estaba exento de fricción.
Un par de días más tarde, se sintió preparado para enfrentar la otra parte de su desafío, discutir el contenido del video con su familia. La idea de sentarse con su madre y su tía provocaba en él una mezcla de nervios y determinación. Sería un acto crucial, demostrar cómo sus preocupaciones también eran signo de amor. La cocina, el santuario de su infancia, se convertiría en el escenario de una confrontación emocional. El domingo, Pedro organizó un almuerzo familiar. Optó por una comida abundante pero saludable, llena de colores y aromas vibrantes. Mientras cocinaba, lo hizo a conciencia, recordando cada ingrediente que había presentado en su video. A medida que la familia se reunía en la mesa, de repente se sintió más vulnerable que nunca. Las conversaciones se desarrollaban naturalmente, risas y anécdotas iban de la mano, pero en el fondo sabía que el verdadero diálogo estaba aún por venir. Finalmente, se armó de valor y con la voz un poco temblorosa tocó el tema del video. Observó las caras de su madre y su tía, sus expresiones cambiaban del interés al desconcierto. Cuando les habló sobre los efectos de las comidas congeladas, la tensión se palpaba en el aire. A medida que profundizaba en sus argumentos sobre la nutrición, intentó aferrarse a la compasión que había cultivado mientras pensaba en sus seres queridos. Lo que yo propongo es una manera de cuidar nuestra salud, de hacernos responsables de lo que comemos, dijo, tratando de interpretar sus miradas. Pero pronto se dio cuenta de que, aunque sus intenciones eran sinceras, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva visión. Su madre, en un arrebato de defensa, expresó su frustración. Siempre hemos hecho lo que podemos, Pedro. No se trata de lo que comemos, sino de cómo vivimos. ¿Por qué cambiar ahora? Las palabras de su madre resonaron en su alma. Pedro sintió el peso de las expectativas familiares enfriar la atmósfera. ¿Y si organizaba una serie de charlas donde pudiera escuchar de verdad a su audiencia y devolver el diálogo? Podría ser una oportunidad para aprender y conectarse de manera más profunda. Con la determinación renovada, Pedro decidió que lo primero que necesitaba era un plan. Creó un esquema de las charlas, planteando temas que trataban elementos básicos sobre la alimentación saludable, pero presentados de manera accesible. Sin embargo, todo esto requería más que solo hablar, necesitaba incluir a su familia en estos diálogos. ¿Y si estaba utilizando la inscripción de otros para formar una comunidad sin su presencia? Una tarde, finalmente se sentó a hablar con su madre. Esta vez, la conversación era diferente. Se centró en invitarla a participar en su nuevo proyecto. «Mamá, quiero que tú y tía Ana sean parte de esto. Sus historias, sus recetas son importantes. ¿Y si grabamos juntos un video sobre cómo la cocina tradicional puede adaptarse a una alimentación más saludable?» En ese momento, la confusión en el rostro de su madre se transformó en curiosidad. Pedro observó cómo su renuencia inicial comenzaba a desvanecerse. El respeto a sus raíces culturales era esencial, y de alguna manera podía encontrar un punto de acuerdo. Compartir recetas familiares en una nueva voz era un camino viable, pero también había en él una necesidad de validar sus propias experiencias y descubrimientos, artistas del cambio y el temor actuando sobre su conciencia como sombras. A medida que planificaba las sesiones, se hizo más evidente que el desafío no era únicamente la aceptación de su madre y tía. El verdadero reto era su propio proceso de aceptación. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar sus valores emergentes con los tradicionales? Decidido, empezó a preparar sus notas y construir el tono de lo que significarían estas charlas. Sin embargo, las dudas seguían acechando. ¿Y si esta vez no lograba conectar? La inquietud se hacía palpable y su confianza brotaba con titubeos. Aún así, algo en su interior chisporroteaba, impulsándolo hacia adelante. Al final de cada día, escribía en su diario. La escritura se había convertido en un refugio, una herramienta para articular su evolución. En sus páginas plasmó emociones crudas, desafíos enfrentados y el deseo de que el amor prevaleciera, no solo como concepto, sino como acción. Pero en ese relato había un hilo de inquietud que persistía.
Pedro sabía que al abrir este nuevo capítulo se disponía a enfrentar no solo el juicio del público, sino también sus propias creencias arraigadas y temores sombríos. El desafío era inminente y la incertidumbre convirtió cada paso en un riesgo. ¿Sería capaz de iniciar este diálogo sin comprometer la conexión que había construido con su familia? La verdad sobre su propósito lo acechaba y resonaba como una pregunta crucial. En ese mismo instante, el eco de una respuesta profunda comenzó a gestarse en su interior. El momento de las revelaciones pronto estaba por llegar. Pedro se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que la primera charla estaba programada para el fin de semana y que sería su primer intento de abrir un espacio de diálogo sobre la alimentación saludable. La idea de exponer sus pensamientos y proyectos ante su familia y seguidores en línea lo hacía sentir vulnerable, pero también resonaba una determinación inquebrantable en él. Había llegado el momento de dejar atrás sus dudas y comenzar a formar su identidad como educador y guía. La mañana transcurrió marcada por una rutina inusual. Cada tarea diaria le parecía una especie de calentamiento para lo que estaba por venir. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaron al elegir un aguacate, un alimento que había llegado a amar por su versatilidad y beneficios nutricionales. Sin embargo, esa simple elección desencadenó una cascada de reflexiones sobre su propio pasado comedor, sobre los días en que se conformaba con un plato que nunca cuestionaba. ¿Hasta qué punto los hábitos adquiridos por su familia serían su propia carga o su vehículo hacia el crecimiento? Cuando se sentó a revisar sus notas, se encontró navegando por el abismo de sus propios miedos. ¿Sería capaz de presentar sus ideas sobre esos alimentos congelados que tanto desaprobaba sin que sus padres sintieran que se arcidinaba la esencia de su cocina? Aunque sabía que los nutrientes de una sopa de verduras casera estaban lejos de los de un plato de ingredientes ultraprocesados, en su estómago había algo que no podía ignorar: el temor a la resistencia de su madre. La noche anterior había escrito una lista de los 4 alimentos congelados que deseaba evitar. Pero, más que eso, necesitaba formular el porqué detrás de cada elección. Documentar no solo hechos científicos, sino también las historias de su propia vida que lo habían llevado a este punto de transformación personal. ¿Por qué esos platillos, cargados de tradición, podían coexistir con un enfoque más saludable? La respuesta no sería sencilla, pero estaba decidida a encontrarla. Al final de la semana, la sala estaba lista. Mesas dispuestas en un círculo, un proyector para mostrar gráficos sobre nutrientes y un ambiente que favorecía el diálogo. Sus padres y tía Ana llegaron. Sus rostros denotaban curiosidad que contrastaba con una ligera tensión, como si la atmósfera estuviera cargada de expectativas. Al iniciar la charla, Pedro sintió el peso de las miradas sobre él. Decidió comenzar con una historia. Habló de su infancia, de cómo las cenas familiares estaban llenas de amor, pero también de ingredientes que hoy reconocía no eran los más saludables. Hizo una pausa, permitiendo que las emociones fluyeran. La verdad le golpeó con fuerza. Todos habían construido su propia historia, y probablemente había algunas que estaban dispuestas a ser reescritas. A medida que avanzaba, notó que su madre comenzaba a sentir, un gesto que le dio un impulso inesperado. Con cada alimento que presentaba, no solo ofrecía datos y alternativas, sino que tejía un relato de transformación. Fue cuando salió a la conversación la opción de los alimentos que transforman la salud a los 60 que pudo vislumbrar el brillo en los ojos de su tía. Ella había batallado con temas de salud relacionados con la alimentación y pareció interesarse en las opciones que Pedro presentaba. Sin embargo, a pesar del ambiente de apertura, una voz interior lo instaba a estar alerta. Mientras compartía, su delgada línea entre perderse en sus convicciones y cerrar un diálogo abierto se hizo palpable. Cada vez que proponía un cambio, una parte de él dudaba. ¿Estaba realmente invitando a una discusión constructiva o arriesgaba el amor que había compartido por años al desafiar el legado familiar?
En ese instante, el estruendo de un comentario desafiante emergió de entre los participantes. Era un viejo amigo de la familia que estaba allí como un esporádico espectador. Pero, Pedro, ¿realmente crees que las nuevas opiniones sobre alimentación deberían regalarse tan fácilmente? Esto no es solo sobre los alimentos, es sobre nuestra historia, ¿no? Pedro sintió que su respiración se volvía pesada. Había llegado un nuevo momento decisivo. ¿Sería capaz de defender su postura sin alienar a quienes amaba? El espacio en el que había creído que todo sería fluido se volvía inestable. Las miradas de los presentes lo asediaban, y su deseo de conectar se enfrentaba a la feroz necesidad de defender su verdad. Mientras el debate se profundizaba, él supo que sería crucial no solo defender su perspectiva, sino, más aún, permitir que otros también compartieran la suya. La conexión comenzaba a presentar sus propias trincheras de conflicto. El diálogo estaba por comenzar, y con él la oportunidad de revelar no solo el alimento, sino una nueva dimensión de su vida. La incertidumbre comenzó a dar paso a la resolución. Había llegado el momento de confrontar tanto a su familia como a sí mismo. La verdad sobre su deseo de transformar el diálogo familiar aún estaba por descubrirse. Después de todo, cada respuesta podría ser un paso más hacia el entendimiento, cada pregunta suscitada un camino hacia la sanación. ¿Sería capaz de llevar esto al siguiente nivel o se paralizaría ante la resistencia? La predicción de su éxito o fracaso se cernía sobre su mente como una sombra persistente, lista para revelarse de una vez por todas. El comentario del amigo de la familia resonó en la sala, atrapando la atención de todos los presentes. Pedro sintió un escalofrío, no solo por la resistencia que ahora se manifestaba, sino por las implicaciones de su propia vulnerabilidad. En su mente, las palabras de su amigo giraban como un torbellino. ¿Realmente crees que las nuevas opiniones sobre alimentación deberían regalarse tan fácilmente? Respiró hondo, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que una lista de alimentos. Era el reflejo de una nueva vida, la de un Pedro dispuesto a desafiar el statu quo. Miró a su madre, ansiosa, como si en su mirada pudiera encontrar el aval que necesitaba. Ella, en su silencio, parecía ser una amalgama de amor y preocupación. Pedro comprendió que su charla ya no era solo una exposición de ideas, sino un campo de batalla emocional. «Mis intenciones no son cuestionar nuestra historia familiar», comenzó con voz entrecortada. «Son sobre salud, sobre futuro. He aprendido que, aunque nuestra tradición culinaria es rica, también debemos encontrar un equilibrio que nos permita vivir más plenamente. A nadie le gustaría vivir en la nostalgia sin poder disfrutar del presente». La emoción en su voz era palpable y a pesar del miedo que sentía, había también una creciente determinación. La atmósfera se cargó de tensión. Su abuela, de pie al fondo, movió la cabeza en desacuerdo. Pero antes de que sus palabras interrumpieran el diálogo, Pedro continuó. «Cuando hablo de alimentos congelados con conservantes y azúcares añadidos, no solo me refiero a la comida. Hablo de la calidad de vida. Hablo de vivir con energía». Se detuvo nuevamente, sintiendo que la sala guardaba un silencio expectante. Esta vez, él se sentía más fuerte. Había comenzado a transmitir energía más que dudas. Imaginemos por un instante cómo sería nuestra vida si pudiéramos transformar esos momentos de nostalgia en otros llenos de vitalidad. ¿Por qué no encontrar nuevas recetas que honren las antiguas, pero que también nos nutran física y emocionalmente? La reacción fue variada. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero el hecho de que todos estuvieran escuchando era un avance. Su tía Ana fue la primera en responder, levantando la mano. «Pedro, me gusta tu idea, pero también tengo miedo. No sé qué pasaría si dejo atrás lo que conocía». Su tono temía el cambio, pero en su voz también había un indicio de apertura. «Es natural tener miedo, tía», replicó Pedro, encontrando en su corazón la empatía necesaria. «Entonces, estamos en esta conversación juntos. Te invito a que probemos algo nuevo y hablemos sobre ello. Lo importante es la conexión, no solo la comida. El cambio
puede ser más un viaje compartido que una despedida. Mientras las respuestas de los demás comenzaban a fluir, Pedro sintió un nuevo aire en la sala. Había emergido del abismo de la inseguridad, y aunque todavía había mucha resistencia, la semilla del entendimiento había comenzado a brotar. En su interior, se dio cuenta de que su crecimiento personal no dependería solo de la aceptación de su familia, sino también de su capacidad para liderar una conversación sincera. El giro en la dinámica familiar parecía prometer algo más. No solo el cambio de hábitos, sino la posibilidad de la sanación de antiguas heridas. Sin embargo, incluso mientras se sentía más fortalecido, una sombra de duda aún acechaba. A medida que la conversación se tornaba más rica, Pedro llevó la discusión a un momento crucial. Si todos estamos dispuestos a explorar, podríamos incluso crear un recetario familiar donde cada uno aporte sus ideas. La propuesta se depositó en el aire, fragorosa y vibrante. ¿Sería esta la clave para unir las tradiciones con el futuro prometedor que todos ansiaban? ¿O, por el contrario, podría ser este un camino complejo que los llevaría a confrontaciones mayores? La incertidumbre lo invadió, pero Pedro sabía que había traspasado un umbral hacia algo nuevo. Con un brillo en los ojos, miró a su familia, esperando que el cambio fuese más que solo personal, sino un proceso compartido. La tensión crecía mientras todos comenzaban a hablar al mismo tiempo, cada voz construyendo una narrativa única de resistencia y deseo. Pedro se sintió como un verdadero mediador en una tormenta. El equilibrio entre la tradición y la innovación podía ser un reto imponente, pero la posibilidad de transformación era aún más poderosa. Ante ese momento de revelación, la pregunta lo embargó nuevamente. ¿Estaban realmente listos para enfrentar los fantasmas del pasado y dar la bienvenida a un futuro prometedor? Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba a solo un paso de descubrir no solo el camino hacia su propia evolución, sino también el de su familia. La charla recién comenzaba y el verdadero desafío aún lo esperaba. La tarde en la que Pedro llevó a cabo su primera charla de cocina se convirtió en un punto de inflexión en su vida y en la dinámica familiar. Había sido un desafío lleno de altibajos, pero al final, lo que comenzó como tensión se transformó en un espacio de entendimiento genuino. Durante la conversación, aprendizajes arraigados emergieron, pero lo más significativo fue la forma en que los lazos familiares se reforzaron en medio de la vulnerabilidad. Pedro, después de una profunda reflexión y análisis de la charla, se sintió renovado, como si cada palabra compartida fuera un ladrillo en la edificación de su nueva realidad. La resistencia inicial de su madre y su tía se había desvanecido un poco, dejándolas abiertas a la idea de un recetario familiar que no solo honrara la historia, sino que también augurara un futuro de salud y bienestar. Ya no se trataba de renunciar a quienes eran, sino de aceptar más aspectos de lo que podían llegar a ser. La idea de unirse en la cocina se arraigó como una tradición renovadora. Durante semanas comenzaron a experimentar con recetas. Cada plato era una mezcla de ingredientes tradicionales y saludables, lo que permitió a cada miembro de la familia dejar su huella en el proceso. Pedro se sintió emocionado al notar cómo su madre y su tía comenzaban a hablar de los cambios que hacían en los platos, un giro inesperado hacia la inclusión que había buscado desde el principio. En cada encuentro, Pedro compartía su conocimiento sobre la nutrición, combinándolo con recuerdos de la infancia. Juntos recontaban historias mientras cocinaban, uniendo sus pasados y presentes en cada receta. Esa conexión se convirtió en un hilo dorado que unía su transformación personal con el legado de su familia, rompiendo las barreras que parecían inquebrantables. Al incorporar la sabiduría de su madre, la cocina se convirtió en el refugio que siempre había sido, pero ahora también en un campo de aprendizaje y crecimiento. Durante una de estas sesiones, mientras mezclaban ingredientes para un nuevo platillo, su madre se detuvo, lo miró con una dulzura renovada y le dijo: «Me alegra que hayas traído esta nueva luz a nuestra cocina.
Nunca imaginé que cambiar algo podría ayudarnos a acercarnos aún más. Pedro sintió que esas palabras eran un regalo, un reconocimiento de su esfuerzo y un símbolo de aceptación. La transformación que había anhelado por tanto tiempo había comenzado realmente. Con el paso de los meses, su canal había crecido, y los videos de su cocina fusionando tradiciones familiares con nuevas recetas saludables comenzaron a resonar en un público más amplio. Pedro sentía una profunda satisfacción no solo por el aumento de sus seguidores, sino porque estaba creando un espacio donde otros podían aprender, compartir y enfrentarse a sus propias barreras alimenticias. Cada comentario positivo y cada agradecimiento se sentían como un espejo de su propio viaje. Sin embargo, fue en una de las reuniones familiares que Pedro se dio cuenta del impacto real de su transformación. Organizó un almuerzo en honor a su madre con cada platillo hecho en colaboración. En esa comida, la cocina vibraba no solo con aromas, sino también con amor. Al sentarse alrededor de la mesa, contempló a su familia, sus seres queridos disfrutando de la comida, riendo y recordando juntos. Era evidente que la resistencia que había sentido al principio se había convertido en un sentido de unidad. Con plena satisfacción, Pedro entendió que su viaje no solo lo había llevado a transformar su propia perspectiva sobre la comida, sino que también había permitido que su familia diera un paso hacia la aceptación del cambio. Había logrado crecer no solo como profesional y como hijo, sino como puente entre el pasado y el futuro. Así, Pedro se dio cuenta de que la verdadera resolución individual no era solo sobre cambiar hábitos alimentarios, sino sobre ser capaz de guiar a su familia a través de un proceso de entendimiento y amor. Había encontrado su voz y se sintió más seguro que nunca en su nueva identidad como médico, cocinero y educador. Mientras los ecos de las risas familiares resonaban a su alrededor, supo que había logrado no solo un cambio en su vida, sino una conexión auténtica con quienes amaba, demostrando que el poder de la transformación nunca se trata solo de lo que comemos, sino también de cómo nos conectamos entre sí. Cada día, Pedro continuaba creciendo, y aunque los desafíos estaban lejos de haber terminado, había cultivado la confianza necesaria para abordarlos. El camino hacia la salud y el entendimiento familiar que había recorrido había sido largo, pero cada paso valía la pena. Por último, mientras se sentaba a disfrutar de otra comida familiar, sonrió, sabiendo que su viaje no solo había transformado su vida, sino que también había renovado la esencia misma de su hogar. Ahora, más que nunca, se sintió preparado para compartir su experiencia con el mundo. Era el momento de invitar a quienes lo siguieran a encontrar su propio camino hacia la salud, a desafiar sus hábitos y a construir un futuro sabroso y lleno de vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas escuchen estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y por último, share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada interacción impulsa este canal hacia adelante y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar esta misión.